Buenos días, Dios les bendiga. El frío nos congela a veces, pero no debemos permitir que el frío nos llegue al alma, dijo alguien. Esa es una realidad para nosotros hoy en día. Bueno, hermanos, me alegro de saludarles. Siempre haciendo alguna aclaración antes de la pregunta. Mi esposa está saliendo de una gripe, así que está al día y está a la moda, Estos días es así. Bueno, ¿saben que yo, escuchando las palabras de nuestra hermana cuando hablaba acerca del 4 de agosto, recordaba algo que ella también recordó? ¿Ustedes recuerdan cuando vino el día de votar contra el aborto? Nosotros con mi esposa nos tocó a una cuadra de nuestra casa en la UTU, que está ahí una cuadra de nuestra casa, y fuimos más o menos a las 11:30 de la mañana, un lindo día. Es decir, que nadie podía decir hace tanto frío, era muy temprano, todo lo demás, los cristianos me refiero, ¿no? Pero cuando llegamos y pusimos nuestro voto en contra del aborto, nos miramos con mi esposa y dijimos: a la vista de los que están acá en las mesas, somos los únicos dos tontos que llegamos esta mañana, según la idea del inconverso, ¿no?, a votar en contra del aborto. ¿Dónde estamos los cristianos? Lamentablemente. Y tristemente, conversando con algunos pastores, les pregunté si no habían ido a votar. Dice: ¿pero para qué? Si igual va a salir. Dios nos ayude, hermanos, Y apoyo la iniciativa de nuestra hermana y la exhortación el 4 de agosto a hacer acto de presencia, porque como pueblo de Dios no tenemos que ser tratados como algunos nos tratan por causa de que no aparecemos donde tenemos que estar, que nos tratan como una minoría. No somos minoría. Hay miles de cristianos en Uruguay, miles de cristianos. Y si los miles de cristianos nos ponemos de pie y hacemos acto de presencia cuando tenemos que hacer acto de presencia, sin hacer problemas, sin hacer líos, sin discutir con nadie, pero haciendo acto de presencia en la calle, donde sea, yo creo que el Señor nos va a respaldar y las cosas van a ser distintas. Amén. Bien, hermanos, quiero que abramos la Biblia en el libro de Filipenses. Hoy tenemos el Día del Papá, y cuando yo entré, ¿qué? Me olvidé de decir feliz día del Padre. Yo no tengo hijos, Entonces, como no tengo hijos, me olvidé. Y cuando escuché después a los hermanos que decían feliz día del Padre, bueno, ahí empecé a saludar. Sí, me dicen: usted tiene muchos hijos espirituales. Sí, claro, digo, aquí tengo uno, por supuesto, por otro lado también otro. Pero no tengo hijos humanos, no hemos tenido. Pero de todos modos, estamos hoy recordando el Día del Padre. Y los cristianos, bueno, nos unimos también a esa celebración, nos unimos saludando a los papás, todo lo demás. Pero ¿saben una cosa? Que yo quiero compartirles algo esta mañana que lo voy a adaptar al Día del Padre. Lo voy a adaptar al Día del Padre. Porque ayer estaba mirando en la televisión y hoy también, de mañana, escuchando sobre el Día del Papá. Y bueno, no le di mucha importancia porque, como no soy papá, no tenía ningún hijo a quien levantar el tubo de la mañana y decirle feliz día. Y entonces traía un mensaje que yo digo: no, voy a predicar el mismo mensaje, pero le voy a cambiar el tema. Le traía otro tema. El mensaje es el mismo, el texto es el mismo. Pero adaptándolo al Día del Padre hoy, yo quiero hablarles, hermanos, acerca de el mejor papá que tenemos y que trata de darnos la mejor enseñanza como hijo. ¿Usted no cree eso? Dentro de esto, usted sabe que, hablando de los padres humanos, la verdadera enseñanza, y es una realidad, parte no de la escuela, ni siquiera de la escuela dominical a los niños. La verdadera, la fuerte enseñanza, la que se planta desde las raíces, nace y parte ¿de dónde? Del hogar. Del hogar. El papá, la mamá,
Allí pone las bases, allí pone los límites. Y como dice la Escritura, que si instruimos al niño cuando fuere chico, si instruimos al niño en su camino, dice la Escritura, aun cuando fuere viejo, adulto mayor, anciano, como quiera llamarle, la Biblia dice, no se apartará de ese camino que le enseñó el papá y la mamá. Y algunos no se apartan de un camino malo porque sus padres le han dado un ejemplo malo y una enseñanza no correcta. Entonces, tanto el buen camino como el mal camino enseñado en el hogar, de eso es lo que aprende el niño, y lamentablemente en el camino malo así vivirá toda su vida. Pero tenemos padres buenos que anhelan enseñarle y darles a sus hijos la mejor instrucción, tal vez principalmente los padres cristianos, que quieren que sus hijos sean buenos ciudadanos, sean buenos cristianos y sean personas de buena persona cuando sean personas adultas, con buena educación, con respeto, y les siembran desde el principio la buena enseñanza, los buenos valores. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, aprendemos que hemos conocido al mejor Padre que tenemos, sin desvalorizar a los padres humanos, pero todo padre humano tiene sus límites. Y como hoy en día se sabe y se conoce, hay cierta edad donde ya el papá, la mamá, los padres han perdido la autoridad sobre sus hijos, y muchos de ellos tienen que aceptar el estilo de vida que están llevando y al que se dedican y al que deciden, por causa de, como dicen muchos padres, ¿y qué quiere? Yo ya, usted sabe, ya no tengo autoridad sobre los hijos. Ya cumplió los 14 años, los 15 años, los 16, ni los 18, 14, 15, 16 años, y usted sabe cómo es la juventud y la adolescencia hoy. Ellos deciden. Y si yo les digo algo, tengo problemas, se rebelan y un sinfín de cosas. Y ya, en su límite, el padre no tiene posibilidad de darle una instrucción que su hijo pueda cambiar sus pasos. Pero la Biblia nos muestra a nuestro Dios como un Padre que, a pesar que hemos venido al Señor con nuestra vida, por lo menos yo con mi vida bastante torcida, cuando llegamos a Él, Él trata de darnos la mejor enseñanza posible, y aunque ya somos personas, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, siempre en Dios la buena enseñanza trae esperanza, y siempre Dios, si vos y yo nos sometemos a la enseñanza de Dios, tiene la posibilidad de cambiar, transformar tu mente y transformar la mía, y al cambiar nuestra mente, cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, hay algo que es clave aquí, que yo quiero leerles en el libro de Filipenses, el capítulo número 1 y el verso número 6. Un texto que tal vez usted lo aprendió muchos años atrás, y que a veces pensamos que esto se aplica tal vez para cuando comenzamos el camino del Señor, y después nos olvidamos. Dice capítulo 1, verso 6 de Filipenses. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Bien. Dice, Pablo dice estas palabras, inspirado por Dios, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en ustedes, y decimos en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Después vamos a ir a otro verso, pero este es un verso clave, donde la Biblia nos habla de una tarea, de un trabajo, de una obra, de una actividad que Dios comenzó a realizar en nosotros. Y cuando comenzó, dice, esa obra comenzó cuando vos y yo nos entregamos en las manos del Señor Jesús. Así como veníamos, todos torcidos, así como veníamos, muy mal traídos en nuestra vida, así como veníamos con nuestra manera de pensar, con nuestras ideas,
con todo lo que traíamos encima, con nuestras cargas. ¿Y cómo nos sentíamos? Cuando vos y yo nos entregamos al Señor, el gran papá tomó tu vida y tomó mi vida y comenzó progresivamente a hacer una actividad y un trabajo que ni vos ni yo nos dimos cuenta cuando nos entregamos a Cristo. Eso lo vinimos a conocer después. Usted vio que cuando nos entregamos al Señor empezamos a notar los primeros cambios adentro nuestro. Nosotros fuimos los que comenzamos a notar los primeros cambios. No sé si usted lo comenzó a notar en su vida, pero cuando nos entregamos al Señor y éramos nuevos, en los primeros días o tal vez al otro día ya comenzamos a notar el cambio y decimos: dormí tranquilo, qué buena noche que pasé anoche, qué bien que me siento, y durante la semana pasó lo mismo, y pasó un mes y dijimos, y pasó 2 meses y lo mismo, y nos dimos cuenta que algo estaba pasando en nosotros, no entendíamos lo que era. Algunos nos decían, como me dijeron a mí: te va a durar poco, ya te vamos a ver otra vez en la misma. Y otros me decían, porque yo como nuevo trataba de hablarle a mis amigos, a mis compañeros, me decían: no, Dimitrio, mirá, eso es como cuando vas al curandero, dice, y que dice que te sacan los mal y te va a ir lo más bien, dice, pero después seguís peor, vos vas a estar en la misma. Pero ¿saben qué era eso? Eso era la buena obra que Dios comenzó a hacer en tu vida y en mi vida. Y esa obra sigue hasta nuestros días. A lo mejor algunos de ustedes dicen: ¿y de ustedes los pastores y los líderes también? Sí, porque la Biblia dice aquí que Pablo estaba convencido de algo, que él comenzó la obra, que él la seguirá y que la terminará recién cuando el Señor venga o cuando nosotros muramos. Es decir, que en mí todavía me hace falta mucho. Y el Señor quiere todavía mucho trabajo para hacer en mi vida, para seguir haciendo esa obra maravillosa que Él está haciendo en mí, que está haciendo en vos. Así que ten esperanza. Hay cambios para tu vida, hay cambios para mi vida, hay mejoras para nuestra vida. Por dentro, por fuera y por todos lados hay cambios, porque el que está trabajando, educándonos, es nuestro gran Padre Celestial. Ahora, surge aquí, hermanos, una gran pregunta. Y esto es lo importante, digamos, lo práctico de la enseñanza. Porque hay enseñanzas que son al principio teóricas, pero luego tiene que venir la parte práctica. ¿De qué manera ese padre puede mantener en su hijo la buena enseñanza y la buena instrucción para que lo aprenda? Las nuevas tendencias de la educación en muchos profesionales nos dicen y nos enseñan que al niño hay que darle libertad para que él haga como él quiera. Yo recuerdo que una vez llegué a la casa de un familiar de mi esposa en la ciudad de Rivera y había un niño que tenía 7 años y se tiraba al suelo y tiraba las cosas y lloraba y pataleaba, un niño de 7 años, y la madre ahí. Y la madre decía, ella brasilera: tranquilo, menino, dice, tranquilo, no llora. Y el niño gritaba, tiraba cosas. Y una conducta tan rara que después, cuando llegamos a la casa de la hermana de mi esposa, digo: ¿qué le pasa a esa mujer? ¿Qué le pasa a la familia? ¿Viste lo que pasaba? Que el niño hacía de todo, gritaba, decía de todo. Y la madre, con tanta tranquilidad, decía: tranquilo, no haga eso, no le ponía sus límites. Mi esposa me dice: no, lo que pasa es que vos sabés, es que ella ha adaptado la moderna enseñanza y tiene libros en la casa de psicólogos que enseñan cómo tratar a los niños. Y una de las cosas que enseñan y que ella aprendió y que ella pone en práctica, por eso viste eso, de que a los niños no hay que reprimirles, hay que darles la libertad y que ellos hagan como ellos quieran. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahora, usted sabe que nuestro Padre nos enseña a nosotros y nos pone límites. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos, que recién decía, si Dios nos enseña
¿A través de qué cosa nos enseña? Porque nosotros tenemos la idea que a lo mejor Dios nos enseña cuando nosotros vamos a orar. Cuando nosotros vamos a orar y leer la Biblia, que la tenemos que hacer todos los días como usted la hace todos los días, y por eso le va bien, y por eso se siente en libertad adentro, y por eso se siente fuerte adentro, porque usted todos los días pide su devocional con el Señor, de lectura de la palabra y de oración al Señor. Pero lo que ayer recibimos es la fortaleza del Señor para nuestro ser interior, donde a través de la oración usted y yo le hablamos a Dios, pero a través de la palabra Dios me habla a mí, Dios le habla a usted, y necesitamos las dos cosas. Necesitamos hablar con Dios y hablarle a Dios, y necesitamos que Dios nos hable en nuestra vida. Pero Dios utiliza otros métodos para enseñarnos, métodos que a veces no nos gustan tanto. Venga por favor al libro de Filipenses, el capítulo número 4, y el verso número 10, vamos a leer hasta el verso número 13, donde ahí tenemos la enseñanza práctica de nuestro Padre a nosotros como hijos. Y yo creo que después de leerlo y después de hacer mención a alguna cosa, yo creo que usted y yo entendiendo algunas situaciones que pasamos, cuando lleguemos a nuestra casa y nos levantemos mañana, vamos a levantar la mano y decir: Señor, gracias por la buena obra que estás haciendo en mí y por las cosas que permitís en mi vida personal. Dice capítulo 4, verso número 10. Pablo dice estas palabras: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Usted sabe que Dios nos enseña y nos instruye a través de todas las situaciones que pasamos en nuestra vida. No hay ninguno aquí, ni en la Escritura, de aquellos hombres como Pablo, que inspirados por Dios nos escribieron. No hay ninguna persona que pasemos por situaciones y que Dios no use esas situaciones para formar nuestra vida. Todos. Sin Cristo, cuando pasamos situaciones que no nos agradan, tristes, desagradables, angustiosas, de crisis, de problemas económicos, materiales, físicos, familiares aún, de toda índole, no hay situación que Dios no la use para enseñarte a ti y para enseñarme a mí como buen padre que es, para sacar buenos hijos de Dios en esta tierra, que no solamente aprendamos nosotros las enseñanzas y las lecciones de Él, sino que también podamos ayudar a otros y podamos decirle: mira, esto que está pasando es lo que dice en Filipenses 1:6, que Dios ha comenzado la buena obra, la gran enseñanza que está dándonos, y utiliza las situaciones que pasamos para que aprendamos la instrucción de nuestro Padre. Ahora, hay dos palabras que quiero subrayar aquí, sencillamente, no quiero ser muy largo, pero dice, verso número 11, no lo digo porque tenga escasez, subraye esto, mire, pero he aprendido a contentarme, he aprendido a contentarme. Y yo subrayo esa palabra, he aprendido. Porque cuando alguien aprende, ¿aprende de quién? Aprende de un maestro, aprende de un padre, el hijo. Pero para aprender hay condiciones. Tenemos que estar dispuestos
a ser enseñados. Tenemos que estar dispuestos a aprender. Porque alguien a quien intentan enseñarle y no pone atención, no le da importancia a la enseñanza de la persona, sea un padre, sea un profesor, sea un maestro, sea quien sea, poco le va a quedar en su mente y en su corazón. Pero tiene que haber una disposición a aprender aún de las circunstancias que no nos agradan. Y esto lo está diciendo Pablo. Y nosotros a Pablo lo consideramos como un gran predicador y como un gran hombre de Dios que lo fue. Y con el correr de los años, por eso digo, como dijo el mismo Pablo, hasta el día que el Señor venga, tengamos la edad que tengamos, seamos lo que seamos, estemos en el lugar de responsabilidad que estemos, hasta el último día el Señor sigue trabajando en nuestras vidas a través de las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, y nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender. Hay personas que no aceptan aprender de las circunstancias que nos suceden. Pablo sí decía, yo he aprendido. Y si él dijo yo he aprendido, porque él entendió que estaba bajo alguien que le enseñaba. Y entendió que tenía que someterse para poder aprender a ser un hijo de Dios como el verdadero Padre lo quería. Hermano, nosotros en esta tierra, mire, tenemos que pasar un sinfín de cosas. Yo estoy seguro que estamos deseando todos que llegue el día en cuando el Señor venga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. O tal vez que partamos de esta tierra, como algunos creyentes que han llegado ya a una edad muy avanzada y con enfermedades muy fuertes, que no pueden moverse, que no pueden tener libertad para moverse como siempre lo hicieron, y se sienten hasta mal en la condición que están. Y yo he estado delante de personas con quienes he tenido que orar en esa circunstancia, y saben que me han dicho, hermano, ¿saben que me gustaría? Ore al Señor, que el Señor me lleve. ¿Por qué? Y porque, lógico, queremos vernos libres de esa situación. Y tanto esos creyentes como los que no, como yo, como usted, como todos, por supuesto que estamos deseando que llegue el día cuando estemos con el Señor, para que ya no tengamos que pasar todas estas circunstancias y estas situaciones aquí en la tierra, porque la vida en la tierra para el cristiano es feliz, pero no deja de tener su parte de sufrimiento, su parte conflictiva, su parte de crisis. Pero solamente nos vamos a ver libres de esto cuando un día estemos en la presencia del Señor, porque la Biblia nos dice que el Señor enjugará toda lágrima, y allá no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento de ninguna manera. Pero mientras tenemos que atravesar este valle de lágrimas. Y Pablo dice, mientras atravesás por tus problemas, por tus situaciones, por esas cosas que te traen dolor, que te traen sufrimiento, que no te agradan, que a veces hasta te ponen mal y decís, ¿cómo puede ser? Yo soy un hijo, una hija de Dios, mira lo que me está pasando. Dice Pablo, a través de esas cosas yo he aprendido. Y tenemos que disponernos para ese trato de Dios con tu vida y con la mía, porque es el trato del Padre con nosotros. Nadie va a poder enseñarnos estas cosas. Ningún padre terrenal va a poder enseñarnos de la manera en la que Dios nos enseña mientras atravesamos por situaciones difíciles en esta tierra. Y Pablo dice, yo lo aprendí. Pero hay otra palabra que quiero que subraye. En el siguiente verso, número 10. Sé vivir humildemente, es decir, lo aprendí, por eso lo sé. Y sé tener abundancia. Y mira lo que dice ahora. En todo. ¿Qué es en todo? Todas circunstancias. La Biblia dice en Romanos, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Las buenas, pero también las malas. Aprendemos más en el dolor, en las cosas que no nos gustan, que en las buenas. Porque las buenas todos disfrutamos y parece que nos vienen solas. Y no tenemos que luchar y no tenemos que batallar.
Pero con las situaciones negativas y adversas que nos pasan, ahí sí tenemos que batallar y tenemos que poner en práctica nuestra fe, y tenemos no que creer en Dios, tenemos que creerle a Dios lo que Dios dice para poder salir airosos. Y Él dice, en todo, en esa situación que te está pasando que no te gusta, y a mí tampoco me gusta lo que estoy pasando hoy. Porque todos en un momento dado en otro tenemos circunstancias difíciles. Estamos orando por 2 o 3 cosas con mi esposa que no nos gustan. La verdad, no me gusta. No me gusta. Y cuando oramos muchas veces decimos, Señor, no nos gusta esta situación. Pero vos tenés el control de todo. Pero estamos aprendiendo contigo, porque tenemos que someterlos a la enseñanza del verdadero Padre. Dice Él, en todo lo que pasa. Y dice, y por todo lo que sucede a nuestro alrededor, por todo lo que tengo aún que sufrir, que no tenemos que sentirnos ni somos víctimas, porque no se olvide, también la Biblia dice que el Señor nos va a dar la prueba, pero también con la prueba nos va a dar la salida. Es así con Dios. Pero tenemos que pasar en este valle de lágrimas situaciones que no nos gustan. ¿A cuántos de ustedes les ha gustado estar engripados en este invierno? A ninguno. Menciono algo por mencionar algo, digamos, sencillo comparado con lo que otros pasan. Y Él dice, en todo y por todo, y subraya ahí, estoy, ¿qué? Enseñado. Miren qué bueno. En todo lo que pase y por todo lo que me acontezca y por todo lo que tenga que suceder y pasar y atravesar, estoy enseñado. Así que ese en todo y por todo, es decir, todas las circunstancias que tenía que pasar eran, Él está diciendo, mis maestros. Estos son mis maestros, a través de los cuales el gran Padre me hace pasar las situaciones que tengo que atravesar, los problemas que tengo que vivir, donde, como dije, no nos sentimos como personas víctimas, ni nos sentimos desamparados por nuestro Dios. Al contrario, cuando pasamos por situaciones difíciles que a mí no me gustan y a usted tampoco, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué me querés enseñar? Y después de haber pasado esa situación, decir como Pablo que él vio, cuando pasó la situación, esto fue una enseñanza de Dios para mi vida. Y cuando pasamos y salimos de la situación, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué he aprendido? Señor, ¿qué es lo que me has enseñado? Porque no es solamente pasar, hermanos, las situaciones difíciles, las dificultades de la vida, y solamente decir, bueno, gracias a Dios pasé por esto y el Señor me dio. Sí, es cierto. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué he aprendido? ¿Y qué me enseñaste, Señor? Porque esa instrucción y esa enseñanza de parte de Dios tiene que quedar bien grabada en nuestro corazón para poder ayudar y enseñar a otros. Y al decir estas palabras, he aprendido y estoy enseñando, una de las cosas que nuestro Padre nos quiere enseñar es a que seamos personas equilibradas. Porque Él dice, he aprendido a tener mucho y he aprendido a tener poco. Está hablando de lo económico aquí, pero esto se aplica a toda nuestra vida. El equilibrio en nuestra vida espiritual. Sé tener mucho, dice Pablo, y sé no tener nada. Sé pasar por situaciones difíciles y he aprendido cómo tengo que pasarlas. Y sé también vivir en situaciones de bendición, porque mire que muchas veces en situaciones de bendición corremos riesgo, como dijo el rey cuando oró al Señor. Y le dijo, Señor, no me des riquezas ni pobreza. No sea que en la pobreza me rebele y me enoje contra vos, y no sea que en la riqueza o en la mucha bendición me confíe en mí mismo, Señor, y no te tenga en cuenta. Dicho más en criollo. Dame lo justo. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñarnos el Señor atravesando todas estas situaciones? Que seamos personas equilibradas. Que no seamos, como dice Santiago,
como la onda del mar que viene el viento y la lleva para un lado y la lleva para otro, y sopla el viento para allá y la lleva para allá, y sopla el viento y la lleva para allá, sino que seamos personas equilibradas, que sabemos pasar las situaciones difíciles dando gloria a Dios, y sabemos estar en las buenas situaciones también dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que las situaciones difíciles que a vos te toca pasar y que a mí me toca pasar, allí aprendemos, allí somos enseñados para que salgamos creyentes bien equilibrados. Amén. Gloria a Dios. Pero no solo esto, hay algo más, que es otra cosa que el Señor quiere enseñarnos. Verso número 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no conoce ese texto? Texto conocido. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que me fortalece. Creo que a veces este texto lo aplicamos medio fuera de contexto. Y yo me acuerdo que hubo un pastor una vez que dijo algo muy fuera de lugar, pero había un acordeón ahí, había un muchacho sentado, un hermano en Cristo sentado, un muchacho, y entonces ese día no había ningún músico. Y entonces el pastor le dice: hermano, ¿por qué no toca el acordeón? Dice: no, pastor, yo no sé. No, ¿cómo que no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Totalmente fuera de contexto y de foco. Y a veces corremos el riesgo de usar un texto fuera del contexto. Y hay un dicho que usted lo conoce que dice: un texto sin su contexto es un buen pretexto. Pero en este caso está dentro del contexto lo que dice Pablo. Porque Pablo dice: el Señor me quiere enseñar a ser equilibrado, pero también el Señor lo que te quiere enseñar a ti y a mí en las situaciones difíciles es que nos agarremos de Cristo. Es que digamos, como decía Pablo, aún en las situaciones difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere enseñarnos a ser independientes de las circunstancias, equilibrados, pero confiando en el Señor. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando vos y yo pasamos por situaciones difíciles, críticas, mañana en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en la familia, en cualquier momento o lugar, se nos presenta una situación difícil, lo que el Señor quiere enseñarte a ti y a mí es a confiar en el Señor y a que podamos depender de Él y no depender de las circunstancias y de las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. La gente no cristiana vive así. Depende de todas las circunstancias a su alrededor. Usted le vio la cara a la gente después que los uruguayos quedamos fuera del campeonato sudamericano. Una cosa fue el día anterior del partido. En mi barrio, mire, hay un lugar donde venden muchas banderas. Y venden banderas de todos los equipos de fútbol, inclusive de Barcelona, del Real Madrid, de equipos brasileños, todo lo demás. Pero cuando llega el Mundial o cuando llega el Sudamericano, que juega Uruguay, todo embanderado y banderas uruguayas por todos lados, y grandes y pequeñas, y vendiendo, y la gente viene y se para y le compra, y embandera sus autos, y aquí y allá, y sus casas y sus balcones, los vecinos, todo lo demás. Y cuando empezó el Sudamericano, así. Y antes de jugar el último partido también la cosa estaba así. Y la gente alegre, se llaman por teléfono, escuchaba, dice: che, te veo allá, vemos el partido, un asadito, comemos algo y vemos el partido. Pero después del partido y al otro día, la cosa cambió. Y había gente que usted no le podía decir nada, pues decía: buen día, vecino. Buen día. El día anterior decía: buen día, vecino, buen día, ganamos hoy, ¿eh? Sí, vamos. La gente vive, hermanos, según las circunstancias. Los creyentes no vivimos así. Por supuesto que yo quería que Uruguay saliera campeón de América, porque estamos en esta tierra, somos uruguayos y queremos que a Uruguay le vaya bien. Pero si ganó, bien, y si perdió, bueno, son cosas pasajeras de esta tierra. Son cosas pasajeras que no nos mueven a nosotros como los vientos mueven las olas para un lado y para otro. La gente no tiene equilibrio. La gente se enoja hasta con la familia.
Porque perdió Uruguay el otro día hombres que maltrataban a sus hijos, y maltrataban a su mujer, y maltrataban a los animales, porque la bronca que le dio contra alguien la tenían que desquitar. ¿Y contra quién? Y con los que eran inferiores a ellos, contra el animal, contra la esposa, contra los hijos, contra alguien, mal carácter. Dios quiere que vos y yo, en medio de las circunstancias difíciles, que no son estas, pero que son las que tenemos que atravesar los cristianos, seamos equilibrados y aprendamos a depender del Señor. Y podamos decir, en medio de la dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podamos decir, hoy en el Día del Padre, tengo un Padre que es el que me da la mejor enseñanza y que me enseña a través de todas las circunstancias que yo estoy pasando en esta tierra. Por eso, querido hermano y hermana, si esta mañana estás pasando y viniste aquí, a lo mejor como a veces decimos, ay, no tenía ganas de ir a la reunión, la verdad me siento tan preocupado porque tengo un problema que usted no sabe, uy, no tenía ganas de ir porque tengo una enfermedad y es doloroso eso y es difícil, y yo también lo sé, lo que es pasar por una situación de enfermedad y no tener ganas de ir porque no se siente mal, y no tenía ganas de venir porque ando tan desanimado, como dicen algunos, esa frase que debiera de sacarse del vocablo de la boca de los creyentes, estoy bajoneado. Pero yo quiero decirte, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, que todas las circunstancias que pasamos son como los maestros que Dios usa para que vos y yo aprendamos y seamos enseñados en dos cosas claves: a ser cristianos equilibrados, que no nos dejamos arrastrar por nadie ni por nada, basados y apoyados en lo que Dios quiere enseñarnos. Y la segunda cosa, que vos y que yo aprendamos a depender del Señor. Así que, hermano y hermana, recibí esta enseñanza de la palabra esta mañana, que no es la mía, repito lo que dice Pablo, y es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. ¿Qué te parece si oramos esta mañana? Y le decimos a nuestro Padre: papá, gracias porque había cosas que no entendía, hoy las entiendo. Había cosas que no sabía que eran así, que me pasaban por esa razón, pero hoy, Señor, a través de tu palabra la entiendo y la comprendo. Y toda esa situación que te está pasando, que a lo mejor te tiene sin dormir, perder el sueño, nervioso, nerviosa, intranquilo, intranquila, decirle: Señor, estoy aprendiendo y me estás enseñando a ser equilibrado y a depender de vos. Padre, queremos darte las gracias esta mañana, porque tú eres nuestro buen Padre. El Padre que cuando nos recogiste así como estábamos y vinimos a ti, comenzaste a hacer una obra en nuestra vida profunda. Y hasta hoy la estás haciendo en mí y en todos mis hermanos que están aquí y en todos los creyentes en el mundo entero. Pero, Señor, vos usás todas las circunstancias que tenemos que vivir, aún las negativas, las usás, Señor, para enseñarnos, para que podamos aprender a ser creyentes equilibrados, firmes, Señor, que no nos movemos para un lado ni para otro, que un día no andamos alegres y otro día estamos deprimidos, sino tener un equilibrio, sabiendo que vos tenés el control de todas las situaciones y querés enseñarnos a depender de ti. Señor, queremos depender de ti, queremos ser tus mejores alumnos, Señor, queremos ser, Señor, aquellos que aprendemos y que tú nos enseñas y que nos sometemos a tu enseñanza y a nuestro aprendizaje como buen Padre que eres. Gracias, Dios, gracias por ser como eres, y nosotros como hijos tuyos solamente nos sometemos al trato que tú tienes con nosotros, que es para nuestra ayuda, para nuestra bendición y para bendecir también a otros. Amén.